Creo que es necesario perder el control, creo que es necesario la fragilidad, creo que es necesario que las cosas se rompan, creo que es necesario que uno asuma esta rota para poder empezar el proceso de reconstrucción, de que de lo único que yo tengo control y que de verdad es mi único ejercicio de libertad en la vida, es de la actitud con la que yo voy a vivir el proceso. Y esa actitud necesariamente implica aceptarla, porque si no, no vas a estar en permanente rebeldía o resistencia y lo que se resiste persiste. Pero lo que el tiempo cura es lo que yo hago con el tiempo, digamos. Y eso es gestión. Eso es pedir ayuda si no sé, es poder entender que cuando uno entra en un túnel en la vida, los túneles tienen una cosa que a mí me fascina, que es que no tienen retorno. Dicen que solo se aprende atravesando el dolor. Entonces, si es así, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué le huimos al caos, a la incomodidad? ¿Por qué le huimos a todo eso que nos puede hacer más fuerte? ¿O cómo encontrar el coraje para vivirlo en vez de evitarlo? Muchas preguntas en este episodio. Bienvenidos en Defensa Propia. Miren, hoy tengo por segunda vez en este espacio una mujer muy querida por todos nosotros. Ella es psicóloga, escritora, investigadora y conferencista que ha acompañado a miles de personas a entenderse mejor y a conectarse con lo más importante, su esencia. Ella es Pilar Sordo, que esta vez vino con un tema que atraviesa a todo el mundo: la fuerza de la vulnerabilidad. Esa que se activa cuando dejamos de resistir y empezamos a aceptar. Cuando ya no necesitamos demostrar que todo está bien, porque sabemos que mostrarnos humanos también es una forma de estar bien. Con Pilar en esta conversación hablamos de cómo transformar lo que nos duele en poder personal, de cómo la resiliencia se construye desde adentro. Nos invita a revisar nuestras emociones también, a expresarlas de manera sana y a dejar de caer en la trampa de la queja para enfocarnos en los aprendizajes de las situaciones difíciles e inesperadas de la vida. Pilar me habló de lo que significa mostrar vulnerabilidad, pero de verdad, no esa que se grita, sino la que se sostiene en silencio y sin drama. Antes de dejarlos con esta conversación que sé que va a ser muy útil para muchos de ustedes, los quiero invitar a las presentaciones próximas de Puras Cosas Maravillosas. Este fin de semana voy a Canadá, el 28 voy a estar en Vancouver y el 29 los espero en Calgary. El 19 de julio nos vemos en Guatemala, qué felicidad me da volver, y el 26 de julio en Boston. Luego en agosto, el 16 le toca el turno a Charlotte y en octubre, ay mi gente, nos vemos en Chile. Abrimos más presentaciones para podernos ver y que nadie se quede sin ver Puras Cosas Maravillosas. Los tickets están en ericadelavega.com. Miren, también les quiero hacer una invitación muy especial. Esta vez los quiero invitar para un retiro junto a la doctora Shefali, quien estuvo aquí en el podcast. Este es un retiro que vamos a hacer en Playa del Carmen llamado Radical Awakening. Esto será un encuentro íntimo para mujeres para poder pausar y soltar lo que ya no va contigo, reconectar y vivir ese llamado de despertar. Será del 28 al 31 de agosto en las instalaciones de un lugar muy especial que es el Hotel Palmaya, The House of Aya, que es un santuario frente al mar rodeado de jungla virgen y diseñado para el bienestar profundo. Un resort de lujo consciente, con todo incluido, con gastronomía saludable, rituales de sanación, yoga, spa y espacios sagrados que pues invitan a reconectar contigo y con la naturaleza. Todas vamos a ser guiadas por la doctora Shefali, quien es PhD en psicología, autoridad en temas de relaciones y la paternidad consciente, que en este retiro nos ayudará a conectar con nuestra autenticidad. Los cupos son limitados y los consigues en ericadelavega.com. Ahora sí te dejo con Pilar Sordo en esta conversación donde hablamos de lo que significa la verdadera fortaleza, de cómo desde el dolor, la incomodidad o el caos podemos desarrollar resiliencia y crecer por dentro. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. Las opiniones expresadas por las invitadas en Defensa Propia son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Este es un espacio de conversación donde exploramos diferentes perspectivas y herramientas para el crecimiento y desarrollo personal. La intención es que a través de estas conversaciones puedas descubrir el universo de caminos que existe para autoexplorarte, reconocerte y reinventarte. Porque no hay una sola manera de hacerlo, cada quien encuentra la suya. El contenido compartido aquí no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional en ninguna área médica, psicológica o de cualquier otra índole. Así que te invito a buscar el apoyo adecuado si necesitas ayuda profesional. Bienvenida de nuevo, Pilar Sordo, a En Defensa Propia.
Sí, ahora en directo. Ahora en vivo, directo, en vivo, aquí face to face. Tal cual. Gracias Dios por esta oportunidad y este regalo, Erika. Gracias por esta conversación maravillosa. Solo por verte, te decía afuera cuando te abracé, que dije, ya, listo, me puedo ir. Qué bella, ya terminamos con esto. Total, yo solo quería abrazarte. Así que muchas Pilar, gracias por esta conversación. Yo celebro siempre los espacios y el tiempo. El tiempo, que es un regalo. Donde podemos coincidir y hablar, y esta cruzada que llevas por tantos años. Y yo creo que año tras año se ha intensificado mucho más. Lo que pasa es que ahora se sabe más. Yo pensaba el otro día que yo tengo 38 años recorriendo América Latina, todos los meses, casi 20 días. Pero eso se hizo todo bajo el agua, porque no habían redes, no habían fotos, no había nada. Nunca se supo. Se supo desde gracias a Dios, desde la calidad de mi trabajo. Se empezó como a ramificar. Ahora que ya está todo mostrándose, si tú te sacas una foto pareciera que nada existe, claro, se tiende a saber mucho más, pero ha sido un arduo camino de muchos años. Y esos años de redes, no sé si tienes la misma sensación, pero era como esa gente que iba para tus presentaciones, para tus conferencias, para tus talleres, era gente como muy, muy rota. No era una cosa que todo el mundo iba hoy en día, que se venden tickets en teatros grandísimos donde se habla del autoconocimiento y el desarrollo personal. Así es. Yo te lo digo, yo acompañaba a mi mamá hace muchos años, cuando mi mamá se divorció y eso. Yo era una adolescente curiosa y la acompañaba a las cosas, y sí, los que iban a este tipo de talleres, una gente muy, muy rota, por donde que han pasado o habían pasado por eventos muy, muy fuertes. Claro, ¿no? y de una generación muy poco consciente de sus emociones, que le seducía mucho el que alguien te hablara del sentir, porque en el fondo es una generación de mucha que se educó bajo la responsabilidad, que nunca conectó con el placer, que se encontró con el placer de viejos, ya casi tarde. Entonces todo lo que hiciera esta conexión de decir, de verdad tengo derecho a ser feliz, de verdad me lo merezco, todo eso era inexistente en esos Sí, porque tiempos. todo era sacrificio, lucha, batalla. Todo torturado, todo mientras más difícil, más valorado. Impresionante. Lo que fácil viene, fácil se va, y cuánta creencia existía. Bueno, pues mejor el malo conocido que bueno por Tal conocer. cual, exacto. De lo bueno poco. Todo eso. Todas esas, sí, todo. Pero todo lo que bueno se nacimos acaba. con eso. O sea, Y yo cambiar siento que esa todas fue la esas generación de creencias. mi mamá, pero siento que obviamente ¿Tu mamá qué edad heredé. tiene? 75. Claro, mis papás tienen 80 y algo, yo acabo de cumplir ayer 59, y yo diría que mi Happy generación, birthday. mi generación es como una generación de transición entre esta que venía y esta otra, que ya empezó a estar más despierta o más consciente. Ahora las más jóvenes están negando otras cosas y viendo otras cosas. Todas las generaciones tienen contradicciones, Sí. pero creo que sí, que antes había una seducción por escarbar y por buscar cosas que la historia misma nunca te permitió. Y ahora que hablas de las generaciones, pareciera que ahora sí estamos entendiendo que mostrar nuestra vulnerabilidad, mostrar la costura, pedir ayuda, tener esa flexibilidad ante la vida es algo que no solamente la gente está hablando, sino que pareciera que está de moda. Sí, y yo no sé con qué nivel de profundidad. Claro, y por eso estamos aquí para profundizar en ese tema, Sí. porque sí, se habla mucho, y este concepto que lo hablaba hace poco, ¿no? De Brené Brown, que trajo el concepto de la vulnerabilidad, y nos hizo ver, de alguna manera, que era la fortaleza, Tal que era cual. nuestra fortaleza. Sí, Así pero es. ¿cómo se traduce eso? Porque, Pilar, hasta que tú no lo sientes y no vives un proceso donde tienes que mostrar tu vulnerabilidad, porque no hay otra manera de transitar el camino o el evento que estás viviendo, pues hasta que no lo sientes, no entiendes realmente cómo esto que yo me siento débil, que estoy sintiendo, que estoy poquita, que estoy abajo, puede convertirse en mi fortaleza, ¿no? Sí, yo creo que ahí para poder quizás ser más explícita o didáctica, me gusta aportar de cuál es la definición de fortaleza. Ajá. Empecemos por eso, exacto. Y yo creo que la definición de fortaleza sigue siendo el arte de aguantar. El arte de aguantar. Yo creo que yo pruebo que soy fuerte en la medida que aguanto, en la medida que tengo tristeza y no lloro delante de mis hijos, en la medida que quedé cesante y tengo la fortaleza de no contarlo. O sea, un mal concepto de la fortaleza. Horroroso. Y creo que hacia dónde vamos, o por lo menos es lo que yo
peleo y defiendo, es que la fortaleza es el coraje de expresar. Cuando yo entiendo que voy a ser fuerte porque tengo la valentía de decir estoy asustada o estoy triste o no doy más o quiero que me ayuden, es cuando yo empiezo de verdad a generar fortaleza creativa y una fortaleza que además me va a permitir atravesar la situación dolorosa o que la emoción me atraviese a mí, mejor dicho, sin dejar huella, sin dejar secuelas ni físicas Pareciera que ni están en el mismo psicológicas. sitio, ¿no? La vulnerabilidad y la fortaleza están como en el mismo Sí. peldaño. Es que yo creo que Dos caras, una moneda. Sí, porque la palabra vulnerabilidad en el inconsciente colectivo está asociada a inestabilidad, está asociada a fragilidad, Ujú. está asociada como a perder el control. Y yo creo que Mm. sí, pero no tiene nada de malo que eso sea así. Creo que es necesario perder el control, creo que es necesario la fragilidad, creo que es necesario que las cosas se rompan, creo que es necesario que uno asuma estar rota. Ujú. Para poder empezar el proceso de reconstrucción, porque si no partes desde un piso que es falso, que es, no, si yo estoy bien, está todo bien, sí, ha sido difícil la situación, pero todo desde un plano como cognitivo, como intelectual, pero el dolor te tiene que atravesar emocional y corporalmente, te tiene que doler la panza, respirar mal, no dormir, o sea, te tiene que mostrar el cuerpo físico. Ahora, lo ideal sería que no llegáramos ahí, lo ideal sería que solo con el tránsito desde lo emocional, el cuerpo físico no tuviera que hacer el esfuerzo de mostrarlo. Claro, porque es el cuerpo el que te habla Claro. cuando ignoras lo que sientes. Bueno, mi derrame. Ya, yo tengo un derrame, no sé si se está viendo en cámara, pero Un rojito, lo un que nos derrame en están el ojo. escuchando auditivamente solamente, tengo ahora menos, porque el lunes fue el día que estalló, el domingo en la noche. Y yo tengo claro que si bien ahora no, porque la pregunta es que no estás viendo, lo obvio, y en esta vez no tiene que ver con lo que quiero o no quiero ver, porque lo veo, sino que con la rapidez que mi cuerpo me está pidiendo que ejecute lo que acabo de ver. Ahí es donde está el tema, digamos, porque además tiene que ver con el lado derecho tiene que ver con el dar, tiene que ver con el hacer, con la gestión, con lo masculino. Yo siempre digo que cuando me enfermo el lado izquierdo me alegro un montón porque mi lado femenino está empezando a escucharse. Yo tengo un dolor en el hombro del lado izquierdo, o sea que viva el dolor del lado izquierdo. Viva la condición de poder sacar lo femenino en esta generación de mujeres que intentamos meternos en un mundo donde tuvimos que aprender características masculinas para gestionar un montón de cosas. Y que no hayamos unas sí, otras no, o estamos mejor, vamos a decirlo en gerundio, descubriendo cómo es el éxito desde una energía femenina. Totalmente. Y ha sido todo un trabajo. Es todo un trabajo que hay que mapear, Pilar. Sí. Hay que mapear y empezarlo a poner en papel, porque sí, todas estamos haciendo un trabajo muy valioso, todas, cada una de nosotras, en nuestras vidas. Así es. Pero necesitamos ahora la literatura, necesitamos ahora, tú sabes, que quede constancia de que, mira, puede ser por aquí, puede ser por allá, nos estamos dando muy duro por aquí. Sí, nos estamos dando muy duro. Sí. Porque nos imponemos esta resiliencia como de volverme a parar y de ser capaz de gestionar, y que si no hago eso, entonces hago esto otro, y desde ahí también uno se puede perder, ¿no? Porque es tanto la gestión que ayer le contaba yo a una amiga que el precio que ha pagado la Pilar por ser Pilar Sordo, o Erika de la Vega por ser Erika, sí. Como que uno al final en este reencuentro con lo femenino tienes que producir como el equilibrio de que tanto la Pilar tenga espacio de expresión como la Pilar Sordo también, y yo vaya como jugando con ambas, digamos, porque si no una siempre hace agua y siempre te está, entre comillas, reclamando el espacio de ser escuchada. Sí. Bueno, y te que dijiste agua, una siempre está ahogada. Y sí. Total. Sí, total. Uno sí, siempre está ahogada. 100%. Y por lo tanto, ¿cómo uno se reinventa o logras determinar en esta posibilidad de rearmarte de nuevo en una situación? Me parece que pasa a ser un proceso súper interesante hoy. Es como que si yo te pregunto cómo estás,
en realidad lo que tú me tendrías que contestar es depende a qué Erika le preguntes, digamos. Qué interesante eso. Porque sí. hay un montón de Ericas en ti y donde Sí. en el fondo tu respuesta va a ser a donde hayas hecho el zoom, de lo que en este minuto para ti es importante. Si tuviste anoche una discusión de pareja y toda tu vida emocional está determinada por tu relación de pareja, me vas a decir que estás mal, pero resulta que Claro. puede ser que estés súper bien como hija, como amiga, como Claro. tu cuenta bancaria esté bien, y esos aspectos no los vas a ver porque estás colocando el zoom. Y al revés también, al revés de decir yo estoy bien, porque estoy focalizando esto en el estar bien, pero puede ser que ayer haya discutido con mi hija, que mi cuenta corriente no esté bien, que me haya peleado con mis papás, pero eso no tiene hoy día en el zoom de mi prioridad. Entonces es complejo preguntarse cómo uno está hoy. Pero tú con toda tu experiencia y conocimiento, Pilar, ¿cómo podemos decir un bien general? O sea, ¿en dónde nos tenemos que enfocar? ¿Dónde ponemos ese zoom? No, yo creo que da lo mismo donde lo coloques mientras tú estés consciente que es solo un zoom. Ya. O sea, porque sería muy complejo que no fuera por la calle y yo te preguntara a Erika cómo estás y tú me decís depende de qué Erika y empecemos a describir. O sea, No tenemos tiempo. No. Estamos No, apuradas. no volvemos muy locos. O sea, es mucha cosa. Con una amiga No, pero mía. digo, es una sensación como muy individual, Claro, ¿no? y yo tengo que tener consciente de que lo que yo te estoy respondiendo tiene que ver con eso, con ese zoom. Y yo te puedo decir, mira, si hago el zoom acá, te digo estoy bien, lo demás no está tan bien. O al revés, está todo bien y esto no está tan bien. Pero mientras yo lo tenga claro internamente sin que ni siquiera lo tenga que comunicar, a mí me parece que ya es un upgrade de conciencia distinto para tener claro de que todas esas yo tienen derecho a tener un espacio, por lo menos a lo largo de una semana. No estoy hablando que salgan todas en un día, digamos, Sí. no nos da. Pero por lo menos en un rango de tiempo, que yo lo definiré en términos individuales, ¿cuánto espacio le estoy dando a todas esas yo para que aparezcan? ¿Será que tenemos que aprender a expresar la vulnerabilidad? Yo creo que sí. Porque Yo creo que también, sí. yo no sé si se puede confundir, Pilar, un poco con, ay, mira lo que me pasó. O sea, que se nos vaya la mano un poco a ese sofá de la víctima, a ese sofá cómodo. Cuando hablas un poco de la vulnerabilidad, ¿qué representa expresar realmente la vulnerabilidad? O sea, no es, ay, mira lo que me pasó, pobrecita yo, y vas agrandando cada vez más el problema porque lo estás comunicando, ¿no? Sino donde uno puede comenzar a hacer el ejercicio de expresar la vulnerabilidad a una mujer que no se le ha permitido, que no tiene espacios para hablar sobre su vulnerabilidad porque siempre está haciendo, porque tiene unos hijos, porque tiene una familia, porque siempre está poniendo a todos por delante y ella por allá atrás en la última fila. Yo diría que lo primero es entender que expresar emociones nunca es queja. Ajá, ok. Yo creo que nosotros tenemos la creencia de que si yo te digo estoy triste o amanecí cansada o ya se está quejando otra vez. La queja es el agua está tibia, el café está demasiado caliente, el día está horroroso, hay mucha humedad. Tiene que ver con el cómo yo miro lo cotidiano desde lo negativo y eso lo comunico. Eso es una cosa importante de diferenciar porque a mí me pasa que yo soy súper transparente en las redes y hay veces que cuando no tengo días buenos o apareció lo del ojo, que salí con el ojo, entonces no falta la persona que dice, ay, te estás quejando de tu ojo. No, estoy contando que tengo un derrame. O sea, es poder expresar aquello que vivo. Ahora, lo otro importante ahí es que una cosa es expresar lo que siento y paralelo a eso expresar qué estoy aprendiendo y haciéndome cargo de lo que siento, porque si junto con expresar lo que siento digo yo la peor de todas, o yo pobrecita, o yo por sentir eso, ahí caí en el sillón de la víctima y eso no tiene salida. Si yo junto con decirte tengo un derrame en el ojo, pero resulta que descubro que ese ojo me está diciendo que tengo que tomar decisiones, ya no me estoy victimizando, me estoy haciendo cargo del síntoma y además de la solución. Por lo tanto, estoy siendo vulnerable contigo porque te digo que tengo dos cosas que solucionar y estoy gestando la acción. Si yo te digo, ay, tengo un dolor en el ojo, es que otra vez, que estoy tan cansada, ¿por qué he viajado tanto? Y estoy agotada, ya estamos a final de año, ya tiene otro tono el tema del ojo, digamos. Yo creo que la expresión de emociones
al aceptar la emoción tiene que ir de la mano con la gestión de qué vas a hacer con eso. Porque ahí uno descubre que uno no es lo que le pasa, sino que lo que hacemos con lo que nos pasa, digamos. Entonces, eso que hago con lo que me pasa es lo que me saca del victimismo, me saca solo de la expresión de emociones, pero al mismo tiempo me muestra inmensamente vulnerable, porque no solo me permite decir lo que siento, sino que además me muestra en un rol de aprendiz, donde estoy aprendiendo de aquella experiencia que me está atravesando. No, y creo que algo muy interesante también de acotar a todo esto importantísimo que estás diciendo, Pilar, es que no le estás dando tu vulnerabilidad a nadie. Exactamente. O sea, que ellos puedan, que las otras personas, si tú le entregas todo esto que sientes a alguien, puede hacer contigo lo que quieran. Y yo creo que tomar agencia, ¿qué puedo hacerlo con lo que estoy sintiendo? Entonces, mira, no es problema tuyo. Exacto, ¿Sí? Simplemente estoy expresándolo, quizás nada más para... Y ahí pasa algo divertido, porque lo que le pasa al otro con la vulnerabilidad de uno es muy brutal. A ver. Porque si tú me cuentas, no sé, estoy triste, ¿qué es lo que tendría que hacer el otro? ¿Darte un consejo? Sí. ¿Abrazarte? Apapacharte. ¿Comprarte un chocolate? Sí. ¿Qué hace? Entonces, también uno tiene que ser súper clara, sobre todo esto pasa mucho en las relaciones de pareja, y sobre todo pasa cuando las mujeres expresamos vulnerabilidad, que los hombres intentan solucionar todo, sí. Exactamente, y yo no necesito solución, si yo soy capaz de pensar cuál es la solución del problema, Claro. pero a lo mejor sí necesito que me traigan un chocolate, que me digan acuéstate, te llevo un jugo a la cama, o te abrazo y te pregunto, ¿qué quieres que haga yo con esto que me estás contando? ¿Quieres un consejo? ¿Cómo gestionamos esta información? Y yo creo que tener la capacidad también de pedir lo que yo necesito en relación a lo que estoy expresando, a mí me parece que también te ponen otra vez en esta sensación de vulnerabilidad igual fortaleza, que te hace pararte haciéndote cargo de la situación. Sí, lo acabo de entender todo. La vulnerabilidad se convierte en fortaleza siempre y cuando tú te pares en el lugar de gestionar esa vulnerabilidad. Así es. Desde pedir ayuda a alguien que pueda de verdad ayudarte hasta poder expresar a la persona que tienes cerca, mira, sí me estoy sintiendo y nada más quiero que me escuches. Así es. Uh-huh. Sí, o quiero reclamar o quiero quejarme un rato, incluso quiero ser víctima un rato y decir, ¿por qué mierda a mí me está pasando esto otra vez? Y déjenme ese espacio chiquitito y después yo voy a gestionar, sino, ¿por qué no me puedo permitir la gestión de la víctima por un rato si hay situaciones que son súper injustas, que a lo mejor no me corresponde tenerla y que de verdad tengo derecho a preguntarme por qué me está pasando y eso no impide que yo al segundo siguiente esté gestionando cómo solucionarlo o qué hacer con eso, digamos. Pero estos microespacios de donde parece que está todo prohibido, donde en este positivismo tóxico además hoy día, donde nadie puede estar mal, porque todo el mundo tiene que estar bien, porque hay que ser agradecido, porque hay gente que está peor, porque vamos que se puede, porque y no se puede todo el rato, no se puede siempre. Es mucho. Entonces, permitirse la caída, decir que me dolió, decir que no sé qué hacer, decir que no sé cómo la voy a gestionar, pero que voy a pedir ayuda o voy a ser capaz de buscar mis propios recursos para hacerlo, a mí me parece que es donde está la grandeza 100% del ser humano. Sí, y dijiste algo, palabra clave, recursos. O sea, obviamente tienes que aprender, tienes que tener las herramientas para esa palabra que es gestión, que parece de contador público. Bueno, vamos a gestionar aquí unas cuentas. Bueno, necesitas una calculadora, necesitas, tú sabes, unos libros donde está la suma, la resta, ¿no? Entonces, bueno, es trabajo de uno aprender 100%. Sobre uno mismo, porque las herramientas uno las desarrolla cuando te viene el conocimiento y tú dices, ay, ok, esto lo puedo hacer, ¿no? Así es. Sí, yo estaba escuchando, te escucho mucho, te sigo en las redes, Pilar, y siempre pongo el oído firme a todo lo que compartes. Gracias. De ser valiente. Y tú hablas mucho de que el amor propio es nada más para los valientes, ¿no? Y al final, entonces el amor propio, digo yo, es para todos, porque todos, en el fondo, somos valientes. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que lo somos, o no tenemos las herramientas para estar en esa valentía de asumir tu vulnerabilidad, tus fortalezas y, en fin, abrazarte para desarrollar el amor propio. Sí, yo creo que todos somos potencialmente valientes, pero no todo el mundo se hace cargo de esa potencia. A veces por elección, a veces por miedo, a veces porque no quiere pagar los costos, que eso es lo que más yo veo como en los estudios de amor propio, digamos.
cuando a mí me ha pasado de tener mujeres, porque además el amor propio generalmente es un tema más de deuda femenina que masculina, me ha pasado tener mujeres que me dicen: a mí no me interesa tener amor propio porque si tengo amor propio me voy a quedar sola. Porque ¿En qué sentido? De pareja, por ejemplo, porque mi pareja no va a aceptar que yo tome decisiones, y si tengo que elegir entre seguir con mi pareja o desarrollar mi autonomía, decido mi pareja. Y me parece perfecto, digamos. O sea, su decisión. Lógico, si al final uno paga costos por hacer y por no hacer, ¿no? Nada es gratis. Entonces, está perfecto. El tema es tener claro los costos que se pagan por eso versus los costos que yo pago por desarrollar el amor propio. Donde voy a elegir con mayor conciencia mis decisiones, donde a lo mejor implica poder estar sola, porque no quiero estar con cualquiera, digamos. Entonces, y cómo además la sociedad te hace sentir que si no tienes pareja algo raro tienes, porque algo te pasa. Entonces, todos esos costos, no todo el mundo está dispuesto a pagarlos. Y a mí me parece legítimo, no me parece ni peor ni mejor. A mí me parece que aprender a amarse profundamente desde el respeto, desde la humildad, desde la generosidad, es lejos el mejor aprendizaje que uno puede tener en la vida. Pero eso me parece a mí. Puede que a alguien no le parezca eso y le parezca mucho mejor intentar mantener un equilibrio con los vínculos que tiene, siendo complaciente, dando lo mejor de sí y no poniendo ningún límite. Ahí yo creo que cada uno ve cuando quiere ver, y probablemente eso va a gatillar los procesos de crecimiento. Ahí yo aprendí que uno al final no ayuda a nadie, sino que uno acompaña, y para acompañar el otro te tiene que autorizar. Claro, el otro es el que te puede permitir estar al lado de esa persona. Así es. Entonces, si te dice que no, que en realidad lo que tú le estás ofreciendo le asusta, le atemoriza o no se siente preparado, parece maravilloso, y que ojalá en algún momento sí pueda mirar esos temas, porque además yo creo que en la vida, yo que acompaño gente a morir hace 25 años, y quizás en ese momento donde está en la última respiración, lo que más yo escucho es: ¿por qué no fui capaz de estar más con los afectos que quería? ¿Por qué no fui capaz de hacer más lo que yo tenía ganas? ¿Por qué complací tanto para que no pensaran nada malo de mí? Y resulta que ahora que me estoy muriendo, que no tengo ni una posibilidad de retorno, no tengo opción para hacer todo lo que me hubiera gustado hacer y no hice para que el resto estuviera ¿Pero contento. cómo acompañas a la gente a morir, Pilar? Acompaño, yo le llamo a cruzar el puente, y en realidad mi trabajo es hasta la mitad nomás del puente, y lo que yo hago es cortar hilos de lealtades o de apegos que tenga el que se va con los que se quedan, o los que se quedan con el que se va, para que camine lento. Esto es más fácil con enfermos terminales. Cuando ya saben pues que ya no. Claro, no pero hay que hacer. también me pasa con personas que están en estado de coma, me pasa con personas que están en sopor, que intento trabajar la conexión como con el alma de esa persona para ayudarla acompañarla en el tránsito de ese proceso. ¿Y por qué digo que es hasta la mitad? Porque a nosotros nos vienen a buscar. Entonces, en la otra mitad, cuando la persona ya me dice: está mi mamá, o viene mi abuela, o... Siempre sucede. Siempre sucede. Wow, Pilar. Siempre sucede. ¿Tú eres creyente? Sí, mucho. Y con esta experiencia mucho más. Me imagino. Pero sí, siempre sucede. Y de repente me pasa que todos los indicadores médicos dicen que esa persona ya debiera haber partido, pero yo sé que está esperando un hijo que viene de Australia y va a esperar. Y va hasta que ese hijo llegue, le tome la mano para que se vaya, digamos. O sea, no el alma elige además con quién se va, cuándo se va, porque además uno se muere bien parecido a como ha vivido. No es muy distinta a la partida. Así como uno envejece, como uno ha vivido también, creo que... Nos vamos a morir rápido, Pilar, porque todo ha sido tan rápido, intenso. Sí, pero el que ha andado más pausado en la vida, me refiero internamente, también tiene una partida más pausada. El que anda rápido, muere rápido. El que siempre quiso estar solitario en ese momento, lo más probable es que elija partidas muy abruptas y en soledad. Muere en accidente de tránsito, por ejemplo, o se va en situaciones muy, muy así. Hago una pausa en esta conversación, porque fíjate, yo siempre he invitado a las mujeres a que conecten con ellas mismas, desde cualquier espacio, desde el podcast o en un retiro presencial o quizás en un programa online. Pero por ser el mes del padre, hoy quiero hablarle a los hombres, especialmente a esos papás que están buscando ser la mejor versión para sus
hijos. Porque, a ver, la paternidad es un viaje y a veces notamos que repetimos patrones que vienen de nuestras propias experiencias como hijos, que vienen de nuestra crianza. Y la terapia psicológica es ese espacio seguro donde tú como hombre puedes explorar tus emociones, cuestionar esos viejos esquemas y descubrir nuevas formas de ser papás, más presentes, más conscientes. Y con Opción Yo puedes acceder a terapia online, a tu propio ritmo desde donde estés. Y esta es una gran oportunidad para poder transformar tus relaciones con tus hijos y sobre todo contigo mismo. Así que te invito a que explores esta herramienta y le des una oportunidad a tu crecimiento personal. Puedes encontrar el enlace de los amigos de Opción Yo en la descripción de este episodio y empieza tu camino con Opción Yo, porque créeme, de lo único que te vas a arrepentir es de no haber empezado antes. Y si eres mujer y sientes que tu pareja o algún hombre cercano a ti necesita terapia o crees que se va a beneficiar con sesiones de terapia psicológica, pues invítalo a Opción Yo. Compártele el enlace que está en la descripción del episodio para que comience lo antes posible. Y creo que como en este proceso de que a uno lo vienen a buscar, después mi trabajo en la mitad, cuando yo ya empiezo a registrar eso, es como irme retirando y comunicarme como con esos seres para que lo muevan rápido hacia la luz, que es donde está la segunda mitad. Y bueno, y se van. Qué impresionante. Y se van. Sí, Sí, qué proceso tan es un proceso muy mágico, muy profundo. íntimo además. Porque es que muy hasta para silencioso. morirse, la gente que se muere así lento, se necesita voluntad. Yo me acuerdo cuando mi abuela se iba despidiendo, que se fue despidiendo como por 5 días, ¿no? O sea, y cada día era una respiración diferente. Así es. Y decía, se requiere voluntad para irse. Sí, porque hay que soltar. La respiración cambia, estás ahí como, no sé, bueno, es mi interpretación, ¿no? No, está perfecto. Así lo estás, mejor imposible dicho. Sí, se requiere ir haciendo el ejercicio de soltar, porque como vamos hacia algo que no sabemos, la necesidad de agarrarse al control es muy fuerte. Pero así es la vida también, Sí, Pilar. exactamente. Todas esas Con cosas casa, por eso te digo que se muere muy parecido, porque si yo he sido controlador toda mi vida, Claro. voy a pelear con la muerte todo el rato y generalmente son mis trabajos más largos, digamos, porque ahora si yo aprendí en la vida por distintas situaciones a ir soltando aquello que no me hacía bien, esto también me va a ser mucho más fácil de poder experimentar y poder pasar al otro lado del camino. Sí, por eso es que me imagino que muchos dicen que uno vive muchas muertes en su propia vida. Totalmente. De eso de- Yo me he muerto muchas veces. Sí, bueno, me imagino, Pilar. Muchas. Ahora, lo muchas. interesante es en tu vida tener todo ese conocimiento y que te pasen cosas donde tengas que aplicar tu conocimiento y aprendas otras cosas y Sí. te hace mejor, más, Sí, te hace sí, más ya igual, persona, igual más ya profesional. decreté que no quiero más capacitaciones, digamos. Me parece que ya está súper bien. Ya está bueno. Sí, no, ya hice todas las necesarias, creo que no me falta dolor alguno, no, el background lo tengo completo. Así Bueno, que pero ahora esos solo va a momentos de ser vivencias de vulnerabilidad, me imagino que te dieron mucha más información Sí, por supuesto. que en la academia. No, pero sin lugar a dudas, la academia al final no sirvió de mucho, sirvieron más todas las investigaciones de los 14 libros que he escrito, digamos. Claro. Yo creo que eso sin duda me ha dado un piso, es investigar, donde la primera alumna de la investigación soy yo, donde cuando empiezo a descubrir cosas digo, esto lo estoy haciendo horroroso, y empiezo a aprender, eso me ha enseñado muchísimo más que la facultad, por lejos. Tú sabes que el otro día estaba en una cena y yo dije, yo tengo que hablar esto con Pilar. Estaba en una cena donde decían que nuestros hijos, nuestros adolescentes, ¿tú tienes hijos, Pilar? Sí, dos, de Dos, 33 ya hombres y grandes. 30 mujeres. Pero dicen que esta nueva generación donde no duran en sus trabajos, donde, No. ay, si me obligan a ir a la oficina, yo dejo este empleo y me empleo en otro, donde es un cambio de paradigma de vida. Antes en Total. nuestra generación era como que, bueno, mientras más durabas en un trabajo, más exitoso eras, Así es. porque estabas buscando la estabilidad y a estas generaciones le ha tocado vivir otro mundo. Y qué bueno, pues, o sea, digamos, que venga el mundo como sea y yo me imagino que nos vamos adaptando y sacando lo mejor también de lo que viene. Pero decían que es mucho más difícil para la gente joven hoy en día desarrollar la resiliencia, Sí, porque no es que no haya adversidad, sino que hay menos adversidad, porque la saben resolver mejor, yo no sé si la saben resolver mejor o escapan Ajá. más rápido. escapan más rápido, mejor dicho. Yo creo que son eficientes en evitar el conflicto.
Totalmente. Entonces, porque tienen pésima tolerancia a la frustración, porque se derriten con cualquier cosa, por algo se le llama la generación de cristal. Claro. Porque tienen esta sensación de inestabilidad, donde no me gustó esto porque me presionaron, voy y me cambio. No es que resuelva porque me sentí presionada, eso da lo mismo. Lo que importa es cambiar el escenario. Ujú. Entonces van cambiando escenarios, Claro. pero no necesariamente transformándose ellos. Ahora yo les tengo una pésima noticia, que es que así como mi generación aprendió desde el deber ser primero y se fue encontrando con el placer en la medida que fue cumpliendo su deber ser, esta generación que parte desde el placer se va a ir encontrando con el deber ser. Mm. Es indiscutible. Es inevitable. Es que sí, es que la vida es un círculo. Si al final hacemos lo mismo y vamos a vivir los mismos procesos. A mí me da risa de repente con mi hijo, particularmente, que es más operado en los nervios que mi hija, Ujú. que tiene 33, que vive en Italia. Me da risa cuando él me dice, mamá, ¿cuánta razón tienes tú de que todas las decisiones que yo he tomado en mi vida desde el placer y desde que quiero hacer esto y boom, y lo hago y me resulta... ¿Cómo me he tenido que encontrar con la toalla que tengo que recoger en el baño, con el presupuesto de cuánto sale cuánto tengo que pagar de agua y que para eso tengo que generar ese recurso? Digo, bienvenido al mundo adulto, si mayores de edad somos todos, digamos, pero no todos llegamos a ser adultos. Es correcto. No todos nos hacemos responsables de saber cuánto cuesta la harina, digamos, para hacer arepas. Entonces, el cómo esta generación se va a pegar el giro, porque además esta generación la educamos nosotros, no nacieron de un repollo, por lo tanto, ¿por qué son así? Porque se cansaron de ver papás y mamás, y me incluyo, hiperresponsables, que nunca descansaban, que producían para satisfacer las necesidades de ellos, que no habían instancias de goce. Entonces ellos dijeron, yo no quiero ser ese adulto, Claro. por lo tanto hago exactamente lo contrario. Claro, es una reacción. Sí, pero la vida al final es circular. Probablemente mis futuros, y espero que hayan Ujú. nietos, van a revertir también ese proceso, y así ha sido el ciclo de la humanidad también. Todos Sí. estamos llamados a aprender más o menos las mismas cosas. ¿Y cómo se desarrolla la resiliencia? Yo creo que se desarrolla... La resiliencia como concepto viene del tema de los fierros, ¿no? Del resorte de los fierros cuando los aplastas y vuelven a generarse. Sí, es un proceso químico. Es un proceso químico, Ujú. exacto. Que es que los pones en calor Exacto. y agarran otra forma. Exactamente, exactamente. Y vuelve a tener consistencia. Eso. Yo creo que la resiliencia se hace o se construye cuando tú aceptas el dolor, no lo codificas a sufrimiento, porque el sufrimiento es no aprendizaje del dolor, Ujú. y eso es una lección, o una decisión, mejor dicho. Entonces yo creo que la resiliencia surge cuando yo recibo el dolor y en vez de preguntarme por qué, me pregunto para qué. Yo creo que eso es lo que determina el camino distinto, porque Sí. el por qué no siempre lo vas a obtener, de hecho casi nunca. Hay muchas cosas que no tienen un porqué, pero todas tienen un para qué. Todas tienen un para qué. Todas tienen un para qué. Y Sí. te puedes demorar años en Sí. descubrir el para qué, y puede generarte rebeldía no descubrirlo, pero va a aparecer en la medida que tu espíritu esté dócil para ir viendo las señales que te van mostrando ese camino. Y creo que ahí es donde aparecen los recursos del aprendizaje para vivir esa situación crítica y por lo tanto para agarrar esta nueva forma o esta alquimia que hace que yo me reformule y surja otro ser antes o después de esa Es una experiencia. alquimia. Es una alquimia. realmente una alquimia lo que pasa dentro de ti. Es una alquimia, es pulirte, es raspar, Sí. es raspar fuerte. Y ahí yo creo que hay un tema también, que por lo menos lo he podido apreciar en mí también, que es que uno de los elementos que más te ayuda, hay dos elementos que a mí me parece que son clave, tres, que me parece que son claves con la resiliencia. Una es la aceptación Ujú. de la situación, Ujú. que es simplemente decir esto es. No me gusta, no. Sí, esto es. ¿Es injusto? Sí. ¿No tengo ganas de vivirlo? No. Ujú. ¿Es una cosa de desgracia? Sí. Pero esto es. O sea, mi mamá tiene Alzheimer, eso es. Tiene, Ujú. punto. No hay más que hacer. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Esa es la primera pregunta. Y ahí ayuda mucho una pregunta. Bueno, yo hablo de las 3P, que es para, pausa y pregunta. Mm. Para preguntarte si hay alguna otra forma
de mirar esa situación, de cómo la estás definiendo tú. Y generalmente lo que me ha pasado a mí en los estudios es que esa otra forma para mirar esa misma situación es mucho más compasiva y noble que automáticamente la que elegiste. Y cuando yo ya me pregunto esa otra forma, aparecen las otras dos cosas, que son la flexibilidad, que te tiene que permitir moverte como van las aguas, no sin control, o asumiendo que no tienes control, mejor dicho. Y la otra es la gratitud. Yo creo que porque una cosa es ser agradecido y la otra es vivir en gratitud. Y vivir en gratitud significa tener la capacidad de poder mirar todos los milagros que tiene el día a día, todas las bellezas que tiene, pero también tiene que ver con agradecer lo malo. Porque de eso hay un recurso como de aprendizaje detrás de ese proceso. Es que esos momentos son los que sacan algo de ti que tú no Total. sabías que tenías. Total. Y por Dios que cambia. Yo viví una situación, creo que una de las peores de mi vida, el último trimestre del año pasado, justo hace un año. Y yo me acuerdo que cuando logré ver, porque me costó y no me rebelé, yo soy bastante dócil frente a las situaciones de la vida, pero cuando pude ver, después de mi enojo, porque el enojo no implica no docilidad, que yo había sido rescatada de una situación, y logré ver que de alguna manera me estaban ayudando seres, me estaban ayudando. Una fuerza superior. Total. Yo dije, wow, no puedo creer que vaya a llegar el momento en el que yo agradezca todo esto que me pasó, digamos. Sí, esto es imposible. Claro. Esto es imposible. Mi mamá está enferma, vive en otro país, ¿cómo me la traigo para acá? Me cuesta un montón de dinero. ¿Cómo voy a agradecer yo esta situación? Tal cual, exacto. ¿No? Pero llega un momento que si uno se coloca en esta actitud como reverencial que produce la gratitud, como de rendición en un buen sentido de la palabra, esa palabra está dando vuelta mucho hoy día en el mundo. Y a mí me ha costado muchísimo. Lo entiendo como en un subnivel que poco puedo explicar. Claro, lo que pasa es que para eso la rendición habría que quitarle la creencia de que implica sumisión, sino que implica No una hacer profunda... nada, el no hacer nada. Y también hay que quitarle eso, porque la rendición no es pasiva, la rendición es activa, porque en el fondo la rendición es el máximo nivel de aceptación. Es, me rindo, voy a desarrollar lo que pueda, pero esto es. Sí. Es como esa rendición desde el no control. Y creo que cuando uno llega a ese punto, uno no puede no ser resiliente. O sea, de ahí para adelante te vas hacia arriba, siempre. En cambio, si te resistes, es mucho peor, mucho peor. Yo estuve estudiando el tema de la docilidad y... ¿Cómo el tema de la docilidad? O sea, lo definiste, le pusiste... Porque hay uno que es la antifragilidad. Claro. Lo has escuchado, que Sí. es como la resiliencia 2.0. 2.0, sí. Pero yo creo que para ser resiliente necesitas ser dócil, no sumisa, que es la que cognitivamente está en el inconsciente colectivo, digamos, sino que dócil para que te atraviese el proceso. Y a mí la persona que más me ayudó a entender eso fue Celine Dion. Oh, wow. Ahorita Porque, con lo del que se síndrome de la conoce. persona rígida, porque yo empiezo a ver sus videos que ella generosamente ha ido grabando en sus convulsiones, y uno miraba la convulsión y yo decía, pero aquí no hay ninguna docilidad, aquí hay solo resistencia. Y ella en un momento explica, mientras estaba con la convulsión, que trataba de aflojar los dedos, explica que lo que ella hace justamente es permitir que la convulsión la atraviese, porque es la única manera que no deje secuelas en las cuerdas vocales. Y por eso que ella pudo cantar en los Juegos Olímpicos. Wow. Porque si ella se hubiera resistido a la convulsión y la ataja en el cuerpo, digamos, la secuela que eso hubiera podido tener en las cuerdas vocales hubiera sido de parálisis total. Entonces lo que ella hace es que la atraviesa, la putea, se revela, pero se deja atravesar. Eso mismo si uno lo hiciera con la tristeza, si lo hicieras con el miedo, Con las emociones. con las sí, ¿no? emociones, que te atravesaran, que pasaran por sobre ti para que las mires hacia atrás y Para que y no dejen te daños. exacto, porque lo que ella hizo en los Juegos Olímpicos, dado el diagnóstico y la patología que tiene, impresionante. es un milagro, digamos. Milagro. Y ese milagro solo se produce por esa actitud dócil de ella, de dejarse atravesar, lo cual no quiere decir que ella no se enoje, que no lo putee, que no le dé Sí. rabia, que no reclame, que no llore, pero todo eso que ella hace es justamente la docilidad de dejarse atravesar por todas esas emociones. Yo creo que no hay nada más resiliente que el dejarse atravesar.
por Y de lo ser que sea. dócil ante las emociones. Claro, de decir, esto es, llegó la tristeza a mi vida, a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué? Ok, me vas a atravesar, atraviésame, me va a atravesar el dolor de panza, me va a atravesar, atraviésame. Porque cuando te mire para atrás y diga, wow, aprendí de Sí. esta situación. Y es una práctica, porque también Pilar nos enseñaron y lo aprendimos muy bien de no sentir es lo mejor. Obviamente. No Y sé. ahora está tan de moda eso, No sentir. no sentir. Está súper de moda. Pero yo creo que estamos hablando más de que lo sintamos, Y sí, ¿no? claro, todos Lo que nosotros. pasa es que tenemos más elementos, sí. Tienes más elementos para no sentir, tienes las redes sociales, el scrolling, Totalmente. tienes tantos estímulos, El match, ¿no? el que pasa next. Exacto. Y que todo es tan, La tan rapidez, rápido. la inmediatez, exacto. Piensa que la frecuencia sexual de las parejas ha disminuido una brutalidad y ha aumentado la pornografía. Eso quiere decir que yo me estoy satisfaciendo con el teléfono, ni siquiera me tengo que conectar contigo, digamos. O sea, Sí. hasta ese punto llego a no sentir con el otro, porque todo parece que me lo responde desde el teléfono y me conecta con este scrolling donde nada, no conecto y dicen 40 muertos, pum, Ujú. el otro se reparó, pum, y sigo mirando y mi emoción no está. No existe. Por eso que yo creo que además están tan en boga todas las plataformas de series o de Netflix, que para mí son como la industria de la emoción. Entonces, si yo quiero reír, veo una comedia; si quiero llorar, veo una romántica; si quiero una de terror, veo una de miedo. O sea, perdón, si quiero miedo, veo una de terror. Y voy eligiendo qué emoción y apago y vuelvo a mi neutralidad. Planicie emocional total. ¿Cuánto porcentaje en Estados Unidos lo desconozco dentro del público latino, pero el porcentaje de gente tomando medicamentos antidepresivos o estabilizadores del ánimo o reductores de angustia es enorme. Enorme. Y eso solo tiene que ver con qué hago para no sentir. Sí, y no, pareciera que es una industria que va en crecimiento. Totalmente. Mientras más mecanismos negadores hayan para solo atacar el síntoma y no atreverse a ver la causa, sí, obviamente va a ser la solución. Porque además en este scroll, la solución tiene que ser la más fácil, ¿no? La más rápida, la que me demore menos tiempo para seguir al proceso siguiente. Detenerte a pensar por qué tienes colon irritable y ver qué te pasa con la inflamación de tu sistema gástrico y resulta que el colon acumula mierda. Entonces, ¿qué te pasa con la rabia? Todo eso es mucho trabajo. Es Entonces mucho trabajo. me tomo una pastillita, se me desinflama y me olvidé de que tengo colon Sí, hasta sí, la o próxima lo atiendo crisis. después, lo atiendo después. Claro. Ahorita no puedo con esto y No uno se puedo va hacerme postergando. cargo. Así es. Está así es. bien, ¿no? Hay momentos de Sí. súper productividad y Pero hay otros total. momentos que... Yo he tomado medicamentos y he tomado estabilizadores del ánimo en procesos muy complicados. Lo que sí he pedido es que los medicamentos que me den no me impidan sentir. Ha sido mi único requisito. Sí. Pero sí he tenido que tomar y he tenido un momento en que se me quemó la cabeza y tuve un burnout y tuve que tomar y está perfecto y tomé por un tiempo y los dejé y son necesarios porque además en la medida que los neurotransmisores puedan estar funcionando bien, te permiten pensar mejor para explorar en lo profundo lo que de verdad te está pasando. Claro, Pero conocerte muy bien. Pero si la base neurológica no está siendo oxigenada, es muy difícil pensar en forma correcta. Sí, totalmente. Absolutamente. No, y ese momento donde uno se puede ver y además ir hacia atrás, necesitas esa pausa para decir, tú nunca te has quedado igual. O sea, tú acabas de decir que has pasado tus momentos de vulnerabilidad, lo que te pasó el año pasado, lo que me pasó a mí también. Uno se construye y uno se vuelve a construir. Yo tengo amigas ahora que pasan por momentos difíciles y pareciera que se van a quedar así y esta es su circunstancia y esto es lo que les está sucediendo y que de ahí no van a salir. Y si uno los puede ayudar es mirarlas desde ese lugar como que tú no vas a hacer eso todo el tiempo. Todo pasa. Todo pasa y te desconstruyes y sueltas y mueres un poquito y vuelves a crear algo bonito en ese hueco que quedó y no es que va a venir alguien a ayudarte a construirlo, lo construyes tú, Sí. tú contigo, porque es que no tienes otra opción, digamos, si quieres estar consciente y crear una vida que te genere felicidad. Total. ¿No? Y además entender que no es verdad que el tiempo todo lo cura. El tiempo lo puede acomodar. Pero lo que el tiempo cura es lo que yo hago con el tiempo, digamos. Y eso es gestión, eso es pedir ayuda si no sé, es poder entender que cuando uno entra en un túnel en la vida, los túneles tienen una cosa que a mí me fascina, que es que no tienen retorno.
En ningún Es verdad. túnel, En ninguna historia sobre túneles. ningún túnel tiene la posibilidad de dar vuelta en U. Ninguno. Sí. Todos los túneles estás obligado a salir. Entonces, si estás obligado a salir, a lo mejor necesitas faroles, si necesitas luces para caminar mejor, puedes parar, puedes descansar, puedes dormir, puedes permitir que te adelanten, pero vas a salir igual. Y esa confianza de que esto es una mierda, pero va a pasar, digamos, creo que te permite ir dándote la pausa y el respeto necesario para poder avanzar como corresponde. Por eso es súper importante, Pilar, lo que estás diciendo, porque, no sé, cuando se acercan los fines de año, que decimos, bueno, me quedan 3 meses para hacer, qué sé yo, lo que tengas que hacer, o solamente me queda tal cosa para terminar de lograr esta meta personal o profesional. Ujú. Y eso que estás diciendo me suena como que no hay apuro. No hay apuro. No hay apuro, o sea, tu proceso es tu proceso. De hecho, a veces es peor apurar. Claro. Porque cuando tú intervienes desde el control, modificas el proceso. Es como esperar. Te está derrumbando todo, espera que se derrumbe. Es como nosotros en Chile con los terremotos. Wow. Que, que los edificios que se caen son... ¿Te acostumbras a vivir con eso, Pilar? No, porque además son las únicas cosas de la naturaleza que no tienen aviso. Sí, No, pero no. la ciudad está construida Sí. sobre una base Tal cual. segura, Y por ¿no? eso que los edificios que se caen son los que no se mueven, que me parece que es la mejor analogía de las estructuras mentales. Sí. Mientras más flexible no te vas a caer, no Sí, te vas a total. hacer Y como la pedazo. palmera también, que es flexible, o sea, hay varias Es analogías. Tal sí. cual, la del bambú también. Sí. Y claro, y en esta cosa hay que esperar que el terremoto pase y tú ves cómo se va cayendo todo. Se me rompe, me acuerdo particularmente del último fuerte que a mí me tocó en un 7º piso en Santiago, que eran 8 puntos y algo. Wow. Se me Dios. explotó todos los ventanales, se abrió la ladera, se salió toda la comida. Y yo veía cómo se caía Wow. toda mi loza y veíamos con los niños cómo se desintegraba el departamento y quedaba todo sucio. Y era como esperar a que se derrumbe todo para volver a armar distinto, digamos, y no hay otra opción. Entonces, cuando algo se derrumba, en realidad lo que está pasando es que se está acomodando, y el significado del terremoto es eso, digamos, es la placa que presiona sobre otra placa para que quede mejor acomodada y no haga roce. Y eso mismo es tu duelo, tu separación, tu cesantía, tu... Claro. Los terremotos de tu vida. Absolutamente, que estamos llenos, a veces sin previo aviso también, igual que Claro. los terremotos reales. Otros Obvio. uno lo podría prever, pero en general... No, sí, uno sabe que si hay un mínimo movimiento de tierra, eso Sí. que está ahí mal puesto se va a caer. Tal cual, y uno se hace la tonta y sigue Exacto. resistiendo y dice, no va a pasar nada, Exacto. y se empieza a derrumbar cada vez más, y tú dices, oh, esto es terrible, y nada, ya hay que esperar a que todo se derrumbe para que se acomode generalmente a favor de un nuevo proceso alquímico de crecimiento. Ay, qué bello. A mí, mira, este episodio, mientras he estado conversando contigo, que ha estado muy poderosa la conversación, he pensado en diferentes personas como que le tengo que enviar este episodio. Qué bella. Sí, porque, Qué bueno, lindo. pareciera que son Gracias. temas que uno ha tocado y uno ha escuchado y uno, en Sí, tu caso, no estamos se estudia, descubriendo se nada. practica. Claro. Pero es tan importante redefinir los conceptos y tan importante redefinirse, que al final es reinventarse que puede ser tanto, que es reinventarse en conceptos. Yo tengo otros conceptos, o sea, lo que yo pensaba que era antes, ahorita pienso que es diferente. Y poder actuar desde esa base de flexibilidad, Total. pues te libera y no depende de nadie a quien le cuentes tu vulnerabilidad o quién crees que te da Y tu es tanto fortaleza. más compasivo, Erika, no apurar. Sí, Es tanto más compasivo, es decir, importante. no estoy en el mejor momento ahora, no me pidan que además de todo lo que estoy haciendo vaya al gimnasio, o sea, no tengo ganas de comer sano hoy día, a lo mejor mañana sí, pero esta cosa como de irse permitiendo el timing de lo que de verdad en este momento vas y si te das cuenta que ya llevas 10 días sin comer sano, dices, bueno, tengo un problema, digamos, entonces me hago cargo de eso, pero el ir fluyendo con los tipos de marea, a mí me parece que hoy día, con el caos que hay afuera, creo que lo único que queda es como el orden interno, digamos, porque si yo intento controlar o que no me angustie lo que está pasando en las guerras, en las peleas entre las familias, producto de las posturas,
si yo no intento estar como en paz y intentando, trabajando, volver a mí todo el rato, porque todo nos saca, entonces volver a mí todo el rato para ver qué me hace sentido y qué me está pasando, creo que se nos va a hacer muy difícil todo este periodo que está tan convulsionado, Sí. está tan lleno de energías cruzadas. Sí, sí, que hay que que no estar pareciera que lo consciente. vayan a arreglar. No, pareciera que no tiene demasiado buen pronóstico. No. Sí, No uno tiene que- demasiado. Y yo creo que ahí es la gestión personal de cómo me desconecto de esas cosas, de cómo dejo de ver noticias, de cómo me conecto con lo que me hace bien y voy fluyendo desde otro lugar. Hoy día es imposible además no estar informado. Entonces, antes era muy posible, uno podía elegir. Hoy día es imposible no saber. Sí. Entonces, ¿qué haces con eso que sabes? Es lo que marca la diferencia. Sí, importante de la pausa, pero quería preguntarte antes de terminar la conversación de todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería la herramienta, lo que nos dejas como, no se olviden de esto, no sé, esto guárdenlo por ahí cuando la cosa se ponga difícil, para que lo usen o para que lo recuerden? Yo diría la aceptación, primero las 3 P de la pausa, la pregunta y el... Pausa, pregunta. Pausa, se me olvidó. Para, pausa y pregunta. Eso. Para, pausa y pregunta. Para, pausa y pregunta. Pero yo creo que lo clave es la aceptación. Yo creo que la aceptación es lo único que da serenidad. Sí, de ti, de la situación, De todo, del otro. Sí, de este fenómeno maravilloso que es la rendición. Hay un libro maravilloso que ahora no recuerdo el autor del libro, pero se llama Experimento Rendición, que justamente refleja esta sensación de que de lo único que yo tengo control y que de verdad es mi único ejercicio de libertad en la vida, es de la actitud con la que yo voy a vivir el proceso. Y esa actitud necesariamente implica aceptarla, porque si no, no vas a estar en permanente rebeldía o resistencia y lo que se resiste persiste. Sí. Y lo que se permite se repite. Entonces, en la medida en que yo voy teniendo claro esos juegos y aflojo, y desde ahí gestiono para poderlo vivir de buena forma, me parece que es lo clave en estos momentos. Pilar, de todos los libros que has escrito, aquella persona que quiere empezar a leerse tus libros, ¿por cuál empezaría? ¿Cuál es el consejo? Mira, quizás este... A mí, ¿sabes lo que me pasa con eso, Erika? Que yo siento que mis libros llaman. O sea, bueno. yo lo que les pido es que vean los títulos de los 14, que vean los títulos y que vean cuál les hace... Son tan... Yo los títulos los sueño, súper loco. Así como. Los sueño, despierto una mañana y digo, el libro se tiene que llamar así. Ay, qué maravilla. Y eso me ha generado a veces muchas peleas con las editoriales porque dicen, no, ese título no va, ese es el título. Entonces, estoy tan convencida de que si alguien ve el repertorio de los libros, dice, no sé por qué, pero me llamó, bueno, ese lea, parta por ahí. Y después va a estar la invitación a seguir leyendo los otros, pero hay gente que mira por ejemplo, mira Un segundo de coraje y dice, wow, esto es lo que tengo que hacer yo, lee ese, o La libertad de ser quien soy, o El bienvenido dolor si estoy viviendo un duelo o algo difícil, o Viva la diferencia si tengo algún tema de pareja, o no quiero crecer en el tema de los hijos, o educar para sentir, o no quiero envejecer, o si tengo un tema de salud, oídos sordos, como que evocan. Entonces, yo voy a empezar por el no quiero envejecer. ¿Sí? Esa es la frase más dicha en el estudio, por eso el libro se llama así. Dios mío de mi vida. Pilar, qué bueno verte aquí ya frente a frente. Maravilloso, qué bueno un conversar. regalo. Es un regalo, realmente Para un mí es un regalo, porque regalo. tú estás muy ocupada, yo ando viajando y poder lograr esto de verdad se requirió de mucha flexibilidad de ambas Total. partes y Adrián también Sí, de tal cual. Astro Studios, que también es una persona muy flexible y podemos lograr hacer estos cambios y poder vernos y tener estas conversaciones que estoy segura va a ser tan útil para tanta gente. Ojalá, Seguro ojalá. que sí. Solo intentamos aportar una pequeña siembra para tener un poquitito de luz. Yo siempre digo que mi misión en la vida es sembrar y hacer un poquitito despertar conciencias para entender que la vida es como es, pero es como yo la veo. Entonces, cuanto entrenemos esa mirada de la vida es lo que nos da la posibilidad de estar en paz, que para mí es lo mismo que la felicidad. Sí, para mí también. Gracias, Pilar. Gracias a ti. Los invito a pilarsordo.com. Sí, pilarsordo.com o Pilar Sordo Oficial en Instagram o en Facebook, o Pilar Sordo TV en YouTube también. Pilar Sordo en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios.
Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.